y veo el periódico, que veo mi cara en la portada así grandota. También el proceso ha sido difícil porque no es fácil ser mamá soltera, ¿no? Que una persona me llamó que tenía a su esposo del otro lado de la puerta queriéndole tumbar la puerta con una pistola. Hoy tenemos a una mujer que se ha convertido en una voz para la comunidad latina. El interés siempre ha sido el bienestar de la comunidad. Nunca ha sido voy a ayudar en una kermés para que me den un reconocimiento. Chihuahua, México la vio nacer, pero en Estados Unidos ha inspirado, conectado y empoderado a miles de personas a través de su labor como comunicadora, activista y fundadora de la Central Delaware. Bueno, la idea, mira, todo era siempre voluntario. La idea era educar a la comunidad. Entonces, en aquel entonces casi no había de hecho nada, noticias en español ni nada así. Su historia es un testimonio de cómo el liderazgo, la empatía y el orgullo latino pueden transformar comunidades enteras. Después te vuelves a caer, vuelves a tocar fondo y te vuelves a levantar, porque cada vez que te levantas más fuerte y te levantas más rápido. O sea, ya te sabes como el caminito, ya es no como que, ay, la depresión me duró un año, ahora me va a durar un mes o una semana. Suscríbete a nuestro canal para seguir empoderando a grandes mujeres como nuestra invitada de hoy. Laura Leos, una mujer que cambió la manera de unir a su comunidad, está con nosotros. Bienvenidos, yo soy Pedro Escárcega. Yo soy Erwin Alcántara. Y esto es ¿Cómo lo logré? Siempre empiezo hablando de comida, pero en realidad, ¿qué comen en Chihuahua? ¿Es carne? Chile chilaca. Chile chilaca. Es que como que dices... no sé, la Oaxaca, tlayudas, DF, no sé, torta de tamal, Monterrey, cabrito. Y dije, ahorita puede ser el asado de puerco, chile colorado. ¿Pero alguna vez lo cocinaste en tu show de radio de chile colorado? No. Fíjate que no, porque recuerda que en mi show la mayoría de las personas son las que cocinan. Las que cocinaban. Ajá. Eso era tu show, pero ponías a cocinar a la gente. Cocinando con Laura, o sea. Ajá. Ven y cocíname, más bien se Ven y debería cocina. No, y luego deja tú que luego dejaban la comida ahí, pues era lo que me comía, lo que comíamos ese día en la casa. No le decías al invitado, déjame ver ¿qué vas a cocinar para decirle a mis hijos lo que va a haber Amaba los mañana? lunes yo porque no cocinaba los lunes. Pero también pues tenía patrocinador a veces pues que compraba los ingredientes. Y entonces es el asado de cerdo. El asado de puerco, sí. Es como el chile colorado. Las enchiladas rojas que son diferentes a las que conoces porque son como extendidas. Ay, los montados. ¿No han probado los montados? No. Son como... ¿Sabes qué son las sincronizadas? Sí. Como una sincronizada pero con un guiso. Porque de allá de Chihuahua es de donde nacieron los burritos. Tortilla, queso, tortilla pero y luego harina. Arriba lo que... Pero de harina. Que desde Monterrey para arriba ya es tortilla de harina, ¿verdad? Es tortilla de harina con una como rebanada de queso asadero, que es como un queso delgadito también. Y luego ya el guiso. Frijolitos y el guiso ya. Nomás lo doblas así, bien rico. Y dices que de ahí son los burritos. De Ciudad Juárez, ahí nacieron los burritos. El señor de los burritos. Dicen porque era un señor que vendía... buscaba la manera de mantener caliente la comida, ¿no? En los tiempos de antes. Entonces luego se ponía en un burrito a venderlos y no le habían puesto nombre. Entonces era como que, ¿y el señor de los burritos dónde está? Y lo buscaban por el señor de los burritos. Ok. ¿Y cuál es tu platillo favorito de Chihuahua? Mi platillo favorito. Yo creo que hay un caldillo de carne seca con papas. Ay, caldo de carne seca. Esa suena contrastante porque en caldo te imaginas algo aguado y carne seca. Es un caldo, solo que la carne seca, haz de cuenta que como la cecina cruda la secan al sol, como es desértico con allá. Sal, ajá. Y eso se usa mucho que se lo coman con salsa valentina, con una cervecita. Entonces, con eso puedes cocinar también. Chile chilaca con papas y carne seca. Riquísimo. Sí, como las rajas, ¿no? Y queso. De queso. Crema, ¿no? Poquita crema. Le puedes poner crema si sale picosito y así. Me queda bien bueno. Pues. ¿Y te gusta mucho la cocina? Sí, mucho. Y los pasteles también, ¿verdad? Ella hace pasteles. Hago pasteles también. ¿Hace pasteles también? Hacía, pues. A eso bueno, pero sabes hacerlo. Claro, muchos años los hice. Multitalentosa. Dice. ¿Y por qué ya no hace pasteles? Porque me metí más en lo de la publicidad. La publicidad que en lo de los pasteles. Sí, ya me empezó como a consumir más tiempo y me dejaba más dinero también. ¿Tuviste que elegir en algún momento como que sigo con los pasteles
o la publicidad? Mira, lo de los pasteles a mí me gustaba muchísimo, muchísimo. Pero también, como tengo 4 niños, en ese entonces estaban chiquitos. Y se me hacía como que bien complicado porque era... Los miércoles iba y compraba todo lo que necesitaba. Y luego ya el jueves empezaba a hacer como todos los sabores y todo lo que tenía que hacer. Y luego ya el viernes me ponía a hornearlos. Y lo que era viernes y sábado no dormía más que como 2 horas. Y entonces después ya que terminaba de entregar todos el domingo, volteaba para atrás y veía la cocina, con todos los moldes y todo el batidero todo pegajoso. Decía yo, bueno, me volví a desvelar. Entonces era como muy pesado porque los hacía en la casa. Wow. Fíjate. Y entonces, normalmente la gente que vive en los estados cerca de Estados Unidos va a México y viene a Estados Unidos muy seguido. ¿Fue tu caso o tú nada más por alguna razón decidiste venir y te quedaste? Bueno, yo cuando tenía como 16 años murió mi bisabuelo y fue como bien duro para nosotros porque pues era el rey de la casa. Imagínate, mi abuelito murió de 80 y algo. Y fue como causó mucha depresión en mi mamá y mi abuela. Y decidimos irnos a vivir a Arizona, a Phoenix. Allá viví como un año más o menos y allá estudié en la high school 1 año. Pero pues no fue para mí, yo me devolví para Chihuahua. Y entonces después de ahí conocí al que fue mi esposo, me casé con él y el plan era venir para acá, para Estados Unidos, porque él ya vivía aquí. Okay. Entonces él nomás como que fue de vacaciones y pues allá nos conocimos, nos casamos y acá ando. ¿En qué parte vivía él? También ahí, bueno, él en Delaware y allá en Chihuahua su familia era vecina, la colonia vecina donde yo vivía. Pero se conocieron en Chihuahua. En Chihuahua. Uh-huh. Ok, cuando él estaba de vacaciones, vienen. ¿Y qué tan rápido empiezas a tener nenes? Luego, al instante. Yo llegué en diciembre y para febrero yo ya estaba embarazada. Recién casadita. 2 meses. La luna de miel sur. Imagínate. Tuvo sus bonitos efectos. Sí. Sí estábamos buscando bebé rápido. ¿Siempre sabías que ibas a ser mamá de cierta cantidad de nenes? ¿Fueron planeados o se lo dejaste a la vida? Fueron planeados, sí. Fueron planeados los niños. Solamente uno de mis hijos cayó de sorpresa mientras yo estaba cuidándome con pastillas anticonceptivas. No sé qué sucedió, ¿verdad? Dios quiso, pero todos sí fueron planeados. Yo quería tener mis hijos bien seguiditos para que cuando crecieran, así como están ahorita, salieran juntos, convivieran, porque mi hermano y yo nos llevamos 6 años, entonces no había como tanta conexión y yo quería que mis hijos vivieran algo bonito entre ellos y sí me resultó, ahorita ya salen juntos a todos lados. Qué bonito. Sí, ¿cuántos hermanos tienes? Uno nada más. Solamente uno. ¿Recuerdas cómo fue tu infancia? Claro, fue una infancia muy bonita. Tengo muchos recuerdos de estar con mi mamá. Mi mamá en aquel entonces era costurera, entonces yo todos los días estrenaba vestido de niña chiquita, todos los días. Me ponía esas medias y crinolinas y esos vestidos así de princesas y al ratito cuenta mi mamá, ¿verdad? A mí no me consta porque no me acuerdo. Dice que me quitaba las medias, las colitas me las quitaba y siempre andaba bien greñuda. Siempre me gustaba andar greñuda. Hasta la fecha. Y entonces, todos tus recuerdos son positivos de tu infancia. Fuiste una nena feliz. Sí, claro, creo que todos tenemos como que nuestras cositas, ¿no? Ajá. Ahí, pero sí, yo recuerdo una infancia muy bonita al lado de mis papás. Mis papás se separaron cuando tenían yo tenía como 8 años más o menos. Uh-huh. Creo que sí me afectó mucho, creo que luego ya de adulto es como cuando te vas dando cuenta, ¿no? De que, sí, eso de que, yo voy a tener a mis hijos con su papá toda la vida para que no vivan lo que yo viví o algo así, ¿no? Y te vas dando cuenta que pues no. Que no sucede. Sí. No siempre. A veces es mejor no. Mientras crecías, ¿sabías a qué te ibas a dedicar? ¿O qué contestabas cuando te decían, ¿qué vas a hacer de grande? La típica pregunta que nos mete presión desde muy pequeños. Fíjate que yo quería ser maestra, pero de niños especiales, de niños sordomudos o con síndrome de Down o ese tipo. ¿Te llamaba mucho la atención eso? Sí, y de hecho hice mi examen de admisión para la universidad para hacer esa carrera, pero el día que fui a
a ver los resultados si me había quedado o no, me propusieron matrimonio. ¿Pero qué te llamó la atención? ¿Cuál fue la conexión con no ser solo maestra, sino que tu enfoque iba hacia los nenes siempre me ha llamado mucho la atención eso. Cuando yo estaba en la primaria tenía un compañero de nombre Rafita. Entonces, a la hora del recreo yo me quedaba con él. Yo, en vez de salirme a jugar con las niñas, yo me quedaba con él, nos quedábamos dibujando. Él tenía a su hermano ahí que lo cuidaba. Entonces, él no podía caminar bien porque cuando caminaba se caía de las escaleras y así. Entonces, yo recuerdo mucho que yo lo levantaba y traía así sus chichones. Y tengo recuerdos muy bonitos de él, y hace poco mi papá me contó que vende recogedores y escobas allá en Chihuahua, allá en La Dali. ¿Y nunca lo volviste a ver? Lo vi justamente el día de mi boda. Pero yo creo que ni me reconoció. Pero sí, pues ya habían pasado muchos años. Obviamente era cuando estábamos en la primaria. Pero lo saludé y le dio gusto. A lo mejor no supo quién era, pero le dio gusto. Pero le dio gusto que lo saludaras. Sí. Y entonces te piden matrimonio y te casas en México o vienes a casarte a Estados Unidos. Allá en México me casé. ¿Cómo fue la boda? Fue una boda muy sencilla. Fue nada más por el civil. Y con la promesa de que nos íbamos a casar en la iglesia cuando llegáramos aquí a Estados Unidos. Porque mi abuela y mi familia es como muy católica. Y era como que muy importante para mi abuela eso. Entonces, ya no nos casamos por la iglesia. Pero fue una boda... Lo dijiste bien, una promesa. Sí, pero fue una boda muy sencilla, con muy pocas personas, como simbólica. Estuvo bonito. Yeah. Te mudas para Delaware. ¿Cuál fue el primer reto que tuviste en Delaware? Obviamente el idioma, porque en aquel entonces Delaware no era como es ahora. Era un lugar donde no había mucha gente que hablaba español. Yo recuerdo que llegué a la JCPenney y yo quería saber cuánto costaba una blusita y me decía mi esposo, ándale, pues pregunta tú. Y yo, no, pregunta tú, ¿cómo crees? Si yo no sé hablar inglés. No, pues le vas a decir así. Y entonces él como que me fue empujando a soltarme un poquito en eso porque a mí me daba mucha pena. Entonces ese fue el primer reto que tuve, y también el miedo que yo tenía porque yo venía con una visa de turista. Entonces en esa época se escuchaba mucho de las deportaciones que había. Entonces yo me quedaba sola mientras él se iba a trabajar. Yo no tenía a nadie, pues nomás él y yo solos. Y era como que ni quería ni asomarme a la ventana, ni a tirar ¿Imaginabas que iban a llegar a tocar la puerta y que ya te estaban buscando? Imagínate, tenía 20 añitos y me sentía como muy vulnerable, desprotegida, claro, porque no conocía a nadie, ni a nadie de mi familia. ¿Y tu mami sé que está en Estados Unidos? ¿En ese momento ella estaba aquí o solamente eran tú, tu esposo y a los 2 meses un bebé? Bueno, mi mamá llegó cuando yo tenía como 6 meses de embarazo, porque obviamente que venía a cuidar a su niña. Siempre fui bien consentida por mi familia, entonces vino mi mamá a cuidarme como a los 6 meses de embarazo y se quedó a vivir con nosotros. Y después ella se casó y me abandonó y se fue a vivir a Virginia, pero la tengo aquí cerquita. ¿Qué pasa después de que tienes a tu primer hijo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo cambia la vida para ti en convertirte en madre? Fue mágico, imagínate. Yo anhelaba ser mamá a pesar de que tenía 20 años. Siempre me han gustado mucho los niños, siempre. Con mis sobrinos y todos los cuidaba un montón. Entonces, creo que es lo más bonito que me ha pasado en la vida, ser mamá de mis 4 hijos. Pero en aquel entonces, pues el primero, Ángel. Muy bonito. ¿No fue una responsabilidad muy grande después de que dices que eras una nena muy consentida, y de hecho hasta la fecha se ve cómo disfrutas cuando estás con tu mamá, lo cual es muy bonito, y te casas, un nuevo país, todo lo que eso representa, y de repente tienes un bebé en tus manos, que sí es una parte bonita, pero ¿cuál fue también la responsabilidad que tuviste en ese momento? Sabes que yo creo que no me fue tan difícil, porque durante el embarazo yo me acuerdo que yo fui a las clases en Westside. En Westside Health. Sí, para
para el parto, por ejemplo, porque yo creo que a la mamá primeriza es lo que más te da miedo, ¿no? El parto, que te va a doler cuando nazca el bebé y todo eso, como que tu enfoque está en eso. Y entonces yo me leía unos librotes así de cada cosa que le pasaba al niño, porque el internet no era como ahora, ¿verdad? Sí. Y yo pues veía como en el diccionario, ¿no? A ver por qué le está dando fiebre o por qué está pasando eso. Entonces creo que yo me preparé mucho para ser mamá. Que en ese momento ya las clases eran en español. Sí. Había una enfermera, Helen, me acuerdo que se llama Helen, que ella trabajaba en el Hospital Cristiana con los bebés prematuros. Y ella era la que nos daba las clases y me sirvieron un montón. Porque cuando iban a hacer mi bebé Ángel, tenía un problema en el corazón. Entonces, en las clases recuerdo que me habían enseñado los instrumentos que utilizaban en caso de alguna complicación. Y había uno que era como un resortito que se le ponían en el cráneo al bebé cuando todavía estaba dentro de tu panza, ¿no? Y era para checar el corazón. Entonces, cuando ellos me dijeron que me iban a hacer eso, yo tuve una reacción en mi cuerpo que expulsé al niño así. A mí no me van a hacer eso. No manches, sí, o sea, me pusieron la anestesia, pero al minuto de que me quitaron la inyección, nació el niño. Yo estaba hablando con mi cuñada y le dije, ay, espérame tantito. Le di el teléfono a mi mamá y nació el niño así, súper rápido. Lo cual es muy extraño para una mamá primeriza. Normalmente lo más complicado es el primer bebé cuando es un parto natural. Sí, sabes, pero las clases honestamente me sirvieron mucho porque hasta ella me recomendó poner un espejo para poder ver cuando estuvieran haciendo el bebé. Yo pedí mi espejo y todo y yo ya sabía paso a paso lo que iba a pasar. Wow, es bastante interesante. ¿Cuánto tiempo duraste con el papá de tus hijos? 16 años y medio, casi 17. ¿Cómo se decide después de 17 años terminar una relación? ¿Es porque no fue una decisión a tiempo, pudo haber sido antes? ¿O cómo alguien después de 17 años ya pone como que una balanza? Güey, ya invertí una cuarta parte de mi vida en esa relación, voy a terminar todo. ¿O de verdad pesa tanto para decir, ¿sabes qué? Es más sano cada quien por su lado. Mira, es una decisión súper difícil. Porque como les digo, en mi mente estaba el hecho de que mis hijos iban a estar con sus papás juntos. Porque para mí eso era lo mejor, ¿no? Su papá y su mamá, porque siempre hace falta a los dos. Entonces, es súper difícil. Me llevó mucho tiempo el tomar la decisión. Pero creo que las cosas pasan como tienen que pasar. Todo lo que vivimos tiene que ser así, porque esa experiencia te va construyendo a ser la persona que eres ahora. Entonces, no es fácil, pero muchas veces es mejor. Más o menos, ¿en qué momento de la relación, si lo ponemos como en una escala del 1 al 17, en qué año aproximadamente empezaste a pensar de esto no va a funcionar, en algún momento va a terminar? ¿Y cuántos años tardó en que te decidieras? Porque normalmente es un proceso de estar pensando sí, no, hasta que de repente lo dices. Pero esos procesos siempre son diferentes dependiendo la persona y dependiendo la relación y por qué vas a tomar la decisión. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo recuerdo que ya tenía un tiempo como pensando, porque ya no compartíamos, ¿no? Ya no eran los mismos anhelos que teníamos, ya no compartíamos los mismos deseos, pues. Entonces, muchas veces uno quiere crecer o tú sientes que puedes hacer más cosas, entonces el estar en una relación a veces te limita y te lo impide, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuánto tiempo, solamente recuerdo que fue una decisión muy, muy difícil, que también el proceso ha sido difícil, porque no es fácil ser mamá soltera también. A eso iba yo, que ahora lo platicas como de que en ese momento ya fue lo mejor, pero en ese momento, ¿cómo viviste el ser una mujer casada y convertirte en madre soltera?
Uy, ¿qué te digo? Mis respetos para todas las mamás solteras, la verdad, uno escucha ahí que la mamá luchona y esto y lo otro, y que Jenny Rivera y acá y allá, claro, pero no lo entiendes hasta en el momento en el que estás ahí, porque cae una responsabilidad tan grande en tus hombros, que yo te digo que yo tengo 2 años y medio que me salí de mi casa y yo creo que apenas estoy como que recuperándome, como que apenas estoy como sintiéndome quizá libre y todo, porque mira, te cae toda la responsabilidad. Yo, en mi caso, yo me fui de la casa. Yo solamente agarré mi carro, a mis hijos y al perro. Entonces, yo empecé desde cero totalmente, desde comprar cucharas, tenedores, todo. Entonces, para una mujer es difícil, imagínate, si aquí en Estados Unidos se juntan familias para vivir solos en una casa para pagar una renta. Ahora, imagínate para una mujer sola con 4 hijos, súper difícil. Tomando en cuenta lo que estás diciendo, muchas mujeres prefieren arriesgar su felicidad o sabotearla y quedarse en una relación que ya no da para más en vez de afrontar todo lo que tú afrontaste. Sí, pero también está bien, Pedro, porque uno hace lo que puede con las herramientas que tienes en el momento. O sea, yo puedo decirte, ay, me pude haber ido antes y a lo mejor me hubiera desarrollado más pronto o algo así. Pero no, creo que es un proceso y cuando estás lista, estás lista. Tiene que pasar como tiene que pasar, no hay de otra. Sí, porque yo sentía mucha presión a mi alrededor de las personas que estaban a mi alrededor que me decían, ay, no, es que si no eres feliz ya vete o algo así, pero no. Sí, porque a veces uno le cuenta a alguien, oye, estoy en esta relación y me está yendo así y te dicen, ¿y qué haces ahí? Es que no es tan sencillo como para decir, ok, ya siguiente. Es muy difícil, es muy difícil. Y aparte, como te decía de ahorita de lo económico y el empezar desde cero, es la responsabilidad que tienes de criar a 4 hijos, porque aunque vean a su papá cada fin de semana o cada 15 días o cada mes, lo que sea, de todas maneras es como que la figura paterna. Aparte, no estás en tu casa todo el día como cuando eres una mamá con tu esposo, ¿no? O sea, mamá y papá, porque tienes que salir a trabajar, tienes que salir a hacer pues tus cosas, ir a la compra, hacer comida, o sea, todo cae en ti. Y entra también el hecho de la salud mental de 4 personas en las que tienes que mantener, si así se desea, una imagen neutral, porque no importa qué tantos problemas haya entre el papá y la mamá, obviamente que la prioridad deben ser los niños, y a esa edad absorben tanto que es cuando quedan cosas para el resto de la vida. Y luego imagínate cómo los ayudas a ellos si tú no estás bien, porque es un proceso algo nuevo, diferente que tú no querías, porque obviamente yo creo que todos los que nos casamos no es como que, ay, me voy a casar porque me voy a divorciar después, no voy a fracasar en mi matrimonio. O sea, obvio, no todos queremos ser felices, ¿no? Cuando tomas esa decisión, nunca piensas en de que... Tú piensas en el final feliz. Este es mi final feliz y vamos a vivir forever and ever. Y entonces es renunciar a lo que te habías pintado en o a lo que tu te mente, habían dicho desde niño, que así es como Claro. tiene que ser. ¿Cómo se le comunica a tus niños que no van a ser más esposos? Uy, bueno, eso es un tema también muy como difícil porque son tus hijos. ¿Cómo les dices eso? En mi caso, yo tuve una plática individual con cada uno de ellos y ellos me apoyaron. Ellos me dijeron, mami, lo que a ti te haga feliz, eso está ¿Qué edad bien. tenían ellos? Pues hace 2 años y medio. El mayor ahorita tiene 18, entonces, ¿qué tenía? 16, 15 y medio. Ajá, 16. Sí, es. Sí. El más chiquito, 8 años tenía. En 8, mi 7 situación y medio. personal ha sido como de los momentos más complicados en la vida de decirle a nuestro hijo. Nosotros nos sentamos con él y le dijimos, mamá y papá siempre van a ser tus padres, pero no vamos a ser una pareja más. Y yo, obviamente se causa un recuerdo que estoy seguro que los niños van a llevar por siempre, pero uno también lo lleva porque ves la cara de terror del nene, de la nena, y es algo que es complicadísimo. Sí, muy difícil, sí.
de los momentos más difíciles. Sí, es muy complicado. Pero sí, mis hijos siempre han sido muy maduros. Incluso una de mis hijas se sentó conmigo y me dijo, mami, si tú no eres feliz, lo que tú quieras hacer, nosotros te apoyamos y estamos contigo y nos vamos contigo. Que fue muy importante para ti recibir el apoyo de tus hijos, que en cierta parte lo hacía un poco más fácil, no tener que realmente pues pasar por una situación tan difícil en donde decir, no, yo quiero que sigan juntos, o ese tipo de sentimientos de los niños, de no querer que se separen sus papás. Pero a ti te ayudó mucho el apoyo de tus hijos. Claro que sí, porque yo pienso que como mamá uno quiere hacer lo mejor en la vida por tus hijos, ¿no? Porque tú eres el ejemplo de tus hijos, o sea, ellos están viendo lo que tú haces. Entonces, sí. Pero buscar tu propia felicidad también es un ejemplo para los niños, de que sí es difícil, pero si no están en el lugar correcto, es válido moverte. ¿Sí me explico? Sí. También es un acto de amor propio, ¿no? Sí, para claro. Enseñarles a tus hijos. Enseñárselos a ser felices, a ellos. Ya, claro. Cuando ya no les estás mostrando lo que es ser una pareja, es mejor mostrarles qué es ser feliz independientemente, o al menos tratar de buscar la felicidad de una manera tranquila y buena, a que estén viendo cosas que no deben de ver y que solamente les están enseñando que así es como es una relación. Exacto, eso es... Siembras cosas en De hecho, ellos. esa fue una como de mis razones, ¿no? De yo tomar la decisión para separarme, mis hijos, porque también ellos ya no estaban viendo cómo es en verdad, cómo debería de ser un matrimonio, ¿no? Con amor y con cuidados, con todo, o sea, hacer un equipo, ¿no? Ya eso ya no existía. Entonces, lo mejor para ellos también era la separación. Tú que eres una imagen en ese momento en el que obviamente muchas de las personas que te siguen son mujeres y que ni siquiera sabemos cuántas de ellas están atravesando por un momento similar o un proceso, ¿qué puedes aconsejarles para que sea algo lo más suave posible? Híjole, es que, mira, es un proceso difícil y tienes como que empezar a amarte a ti. Todo está desde adentro de nosotros. Porque, por ejemplo, uno se queda en algún matrimonio, en alguna relación, pero, o sea, te quedas porque como no ves como que más opciones, ¿no? O una codependencia. Exacto, eso básicamente es eso, o sea, la dependencia hacia esa persona, el se oye muy cliché como dicen, ¿no? Pero el estar en tu zona de confort, el no enfrentarte a eso, pero creo que yo, por ejemplo, yo en mi caso ya estoy como que más de aquel lado que de este lado, o sea, yo, no es un secreto, yo mi vida la llevo casi públicamente, entonces yo he sufrido de depresiones súper fuertes, pero créeme que vale la pena el sentirte libre, el sentirte que si tú quieres hacer algo, el decir, yo lo puedo hacer y lo voy a intentar. Por ejemplo, ya he viajado yo sola, he tenido varios logros que yo he deseado y yo definitivamente estando casada no lo hubiera podido hacer. Vámonos por pasos. ¿Qué sigue después de que te separas, aparte de comprar cucharas y todo de nuevo? ¿Qué es lo que cruza por tu mente y qué es en lo que haces para empezar el nuevo camino? Ay, pues mira, fue ¿qué voy a hacer? Ahora estoy sola. Te enfrentas a muchas cosas. En primer lugar, gracias. Te enfrentas a siendo figura pública aquí local. Te enfrentas a los chismes, ¿no? De que fulanito dijo que tu esposo esto y que tu esposo aquello y que tú, que le pusiste el cuerno y que esto y que él te maltrataba y que el otro. O sea, son muchos chismes que en realidad al final nadie sabe qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? O sea, solamente uno que lo está viviendo. Entonces, eso ha sido algo de lo más complicado a lo que yo me enfrenté al principio, pero ahora te puedo decir que todo lo que la gente diga ya no me afecta, pero al principio sí, o sea, detrás de todo eso va como que una lucha, ¿no? Hasta que te deja de importar todo lo que dice la gente. Sí, porque al final se puede especular mucho, pero en realidad, y aparte siempre hay dos partes, existe la tuya, existe la de él, pero en realidad lo que realmente importa es lo de ustedes, al final no importa realmente, la gente siempre va a hablar.
Sin embargo, sí hay un crecimiento personal en el que se tiene que trabajar para que te deje de interesar lo que escuchas. Sí, no, y deja tú que el caso aquí es que todo llegaba también a oídos de los niños en la escuela, porque los papás y esto y lo otro están o sea, los conocen, ¿ves? ¿Y cómo manejas eso con los nenes? Bueno, ellos me cuentan, cuando me cuentan, yo digo, no manches, en serio, eso andan diciendo de mí, y eso dicen de tu papá. Oye, me estaban diciendo hasta que lo habían deportado, y yo, ¿cómo que lo deportaron? O sea, aquí está todavía. Ojalá. No, sí. Estoy bromeando, señor. Ándale. Es una broma. Es una broma. Es chascarrillo. Sí. Pero ¿cómo lo manejas con los niños? Like, Sí. ¿Cómo esa madurez que han mostrado en otro momento la utilizan para esas circunstancias? Fíjate que ellos como que no se toman tampoco muy en serio porque tenemos muy buena comunicación. Entonces, ellos saben todo lo que la gente dice y de todo. ¿Sí? Como el precio que hay que pagar por tener una mamá famosa. Ay, sí, no manches. Sí. Pero esto sucede ya cuando eres una figura pública. Pero si nos retrocedemos un poco antes de cuando eran los pasteles y en donde decides que ya tu voz tiene un peso, ¿cómo es que te das cuenta de que tienes que decidir más por la voz que tienes y por todo lo que puedes promocionar y puedes ayudar a tu comunidad a que hacer pasteles? ¿Cómo? A ver, otra vez, vuélveme a preguntar porque no te ¿Cómo entendí bien. tomas la decisión de ser una figura pública y dejar de hacer pasteles? No, es que yo nunca tomé la decisión de ser una figura pública. Créeme que por mi mente jamás pasó que pasara todo lo que ha pasado hasta ahorita. O sea, yo empecé haciendo labor comunitaria, empecé haciendo los pasteles. Entonces, yo conocía personas que les vendía pasteles, dueños de negocios y así. Entonces, otros clientes llegaban y me preguntaban, Laura, ¿conoces un mecánico? Y yo, sí, tengo un cliente que es mecánico, espérame, te paso tu número y así. Entonces, de ahí después surgió lo de Ventas Latina Delaware. ¿Que fue algo que comenzó tu mamá, el grupo? ¿Sabes qué? Ella lo sí, construyó, mi mamá right? lo hizo, porque antes... Pero lo hizo y lo dejó ahí. Sí, te voy a contar, mira, antes no existían los grupos, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el área publicábamos lo que hacíamos y nos etiquetábamos todos los negocios, todos. Entonces, después llega mi mamá de Arizona y se va a vivir conmigo unos meses y me quitaba mi Facebook para etiquetarme porque ella arreglaba computadoras. Y yo así que, mami, tengo que contestar mis mensajes de los pasteles, tengo que hacer esto. Y mi mamá metida en mi Facebook ahí. Entonces, mi mamá decide hacer el grupo, pero ella lo crea y a la semana se va y lo deja ahí. Sino que yo de repente empecé a ver que había mucho movimiento. ¿En qué año pasó esto? Ay, Pedro, ¿qué año sería? ¿En el 2010? No. Mi niño estaba yo embarazada en el 2015 más o menos. 2015. Por ahí, 2014, 2015 más o menos. Y de ahí ya yo empiezo a ver que como que ya se está usando mucho el grupo, ¿no? Yo entraba y todo, entonces ya le dije, oye, ma, pues dame la clave para yo administrar el grupo porque aquí ya lo están utilizando mucho para muchas cosas. Tenía creo que como 300 miembros cuando mi mamá me lo dejó, o 150, algo así. Y de ahí ya empecé yo a agregar a toda la gente que conocía y de ahí ya se hizo grande. ¿Cuántos tiene ahorita? 70,000, poquito más de 70,000. Pero existen varios grupos. Sí, pero el primero fue el mío. Sí, a eso voy yo, porque puede ser utilizado por personas con malas intenciones, publicar como fraudes. ¿Cómo es que tú decides o cómo es que tú apruebas y verificas que es un buen post o es algo legítimo? Claro. Uy, es todo un proceso porque mira, ahorita con todo lo que yo viví también de lo del divorcio y todo eso, descuidé mucho los grupos. Entonces se me juntaron hasta 20,000 publicaciones porque tengo 3 grupos. Imagínate si alguien estaba buscando por un Right a Filadelfia. Yo lo sé. Bueno, algo de haber pasado por ahí, ¿verdad? Pero discúlpenme, pero yo no estaba como en mis... 2 años más tarde. Laura pero Leos ha aprobado tú. Espérame. ¿De qué perfil? Ya aprobó tú. No, 1000 disculpas por eso, pero entiendan que fue una época en la que yo me la pasaba en el sillón nada más ahí llorando y todo también, ¿no? Pues, ¿cómo los iba a atender si no tenía ni quien me atendiera a mí? Entonces, sí, ahí vamos recuperando el grupo poco a poquito. Sí, la verdad que ha sido también difícil porque
durante el tiempo que empecé, yo le dedicaba mucho tiempo al grupo. Sí. Todo mi día era... O sea, y yo recuerdo que era gratuito, porque de las primeras conversaciones que es gratis yo todavía. tuve... No, pero en cuestión a todo el trabajo y el tiempo al que le dedicabas. A eso es a lo que me refiero, porque yo creo que tuve una de las primeras conversaciones contigo y te pregunté como algo como que cuánto cobras o algo así, porque sé que implicaba tiempo y ella ya empezaba a hacer como los diseños y anunciar a la gente. Y dices que no sé cómo cobrar. Espérate. Me acuerdo que yo tenía el proyecto de hacer como los programas. ¿Te acuerdas que acudí a ti para que me hiciera Manuelito los una logos, sesión de fotos y todo eso? Entonces yo tenía varias personas que iban a hacer un segmento diario. O sea, yo tenía una visión bien... Sí, la visión siempre ha sido muy buena. Sí, siempre ha sido bien, bien buena, pero mis propios como obstáculos que me han pasado en la vida me han como frenado mucho, ¿verdad? Pero ese proyecto era buenísimo y recuerdo que te contraté para hacer el video promocional de ese video, ¿te acuerdas? Sí, yo recuerdo que hicimos varias cosas juntas y que también te decía, parece como que una gran visión, pero es importante que todas las personas que vas a incluir estén en la misma página. Y estuvo padre la primera temporada, ¿verdad? Sí, duró un tiempito, pero... ¿Nos puedes contar un poco más de cómo era el programa o cuál era? Claro, tenía... Bueno, la idea, mira, todo era siempre voluntario. La idea era educar a la comunidad. Entonces, en aquel entonces casi no había de hecho nada, noticias en español ni nada así. Entonces, había un programa, me acuerdo, de los consejos del tío Sam, que lo daba Samuel, el de los taxes, y hablaba sobre economía, sobre los taxes y todo eso. Teníamos a la payasita Ranita, que tenía Al Día con Ranita, era su programa donde hacía manualidades con los niños. Yo cocinando con Laura. Mi mamá tenía un programa de computación. Había otro con Dora Pérez, no recuerdo el nombre. Había como que varios, pero era uno diario. Uh-huh. El que más permaneció fue el de Cocinando con Laura. Que era el tuyo. Sí, era el mío. Sí, ese programa también estaba muy bueno, buenísimo. Esto fue como parte de tu crecimiento personal. Y después, ¿qué siguió? Después de los segmentos, bueno, ya hacía los videos publicitarios en los negocios, ya empezaba también y eran gratis. Lo único que yo les pedía a los negocios era que regalaran algo. Recuerdo el primer video fue con Lupita y de una estética. Y regalaron un montón de cortes, el video fue en mi casa y todo, pero llega el momento en el que ya eran muchos negocios y era como que, no, espérate, porque yo tengo mis 4 hijos, hago pasteles, mi tiempo, mi gasolina, esto y lo otro. Entonces ya fue que yo empecé a cobrar por los videos. Y desde la primera vez que yo cobré por el primer video, yo ya tenía mi negocio, mi LLC abierta. Latina Marketing LLC. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Sí, claro. Y después empiezan a llegar los reconocimientos y han habido unos muy importantes. ¿En qué momento te estalla el cerebro y dices, ¿por qué me van a dar esto a mí? Porque lo estabas haciendo más por amor a la comunidad, por ayudar, por todo esto. Sí. Y de repente resulta que hay ojos mirándote y empiezan a reconocerte. Yo jamás me imaginé, la verdad, todos los reconocimientos que tengo. Hace unos días estuve en mi basement y tengo todo en una caja negra y los abrí. Fue como que no manches, todos mis reconocimientos ahí. Fue bien mágico ese momento, como que hasta me dio más nostalgia que cuando me los dieron. Uh-huh. Los primeros que tuve fueron de las bibliotecas de aquí y los de los premios hispanos de Delaware. Ahí cada año he ganado algunos. Y después de ahí recuerdo que llegó Ignacio. Es un periodista en aquel entonces del News Journal. Okay. Y él me llegó y me dijo, señora Laura, estoy escribiendo algo, ya tengo yo mi reporte hecho, lo único que necesito es que me corrobore ciertas cosas, y yo no sabía ni de qué me estaba hablando. Y estaba yo por hacer la inauguración de la central, que también ese pues es uno de mis proyectos más grandes, ¿no? Que es en lo que estoy trabajando ahora, de lo que vivo todavía. Entonces, él me dijo, no, pues estoy escribiéndote para el News Journal, un reportaje, y necesito saber cómo era tu infancia, esto y esto.
Bueno, pues ya me dijo, cuando esté listo el reportaje, yo te voy a llamar para que vayas a la tienda y compres el periódico. Ya se quedó así, yo lo olvidé. No te van a dar ni siquiera un ejemplar. Déjenme usar su imagen, pero lo va a comprar. Lo importante aquí, o lo que es muy sobresaliente, es que News Journal es un newspaper solamente en inglés, ni siquiera es bilingüe. Y aparte no es que tampoco es algo gratuito, hasta tú tuviste que comprarlo. Entonces, era un peso muy grande para que estuviera siendo tomada en cuenta por un medio de comunicación. Pero yo no sabía en el momento, yo no tenía la idea de la magnitud de lo que era eso, y hasta ahorita estoy bien agradecida con Ignacio, la verdad, porque pues él fue el reportero que se le ocurrió, ¿verdad? Yo no sé qué tanto escucharía de mí que decidió hacerlo. Y entonces un día me llama y me dice, recuerdo que era un día de tormenta de nieve, y me dijo, ya salió hoy el periódico, era un fin de semana, puede ir a buscarlo a la guagua, que no sé qué. Y entonces yo digo, pues ni nadie lo va a ver por la tormenta, ¿no? Entonces llego yo a la guagua y veo el periódico y lo busco en News Journal, y que veo mi cara en la portada así grandota. Y yo, no puedo creer. Iba con mis niños, no lo podía creer. ¿Lo tienes así. todavía? Sí, lo tengo hasta enmicado y todo, ahí tengo varios. Entonces, nada más había tres ejemplares. Ya se los habían llevado todos. Sí, entonces agarré los 3 y me fui al Food Lion y hacía varias tiendas, porque obviamente que mi mamá iba a querer uno, mi abuela y yo otro y así, pero ya no había. Yo creo que yo conseguí 4 periódicos nada más. Wow. Un total. Entonces, o sea, yo me imaginaba honestamente una notita pequeñita dentro del periódico, ¿no? Pero en la portada, o sea, fue como un shock para mí. Y luego tenían una página en español y otra en inglés. Y él me mencionó que el News Journal cobra porque tú entres online, ¿no? Delaware Online me parece que es, ¿sí, no? Sí, una suscripción digital. Y era el primer reportaje al que podías entrar sin que te cobrara. ¿Cuándo es que dimensionas el impacto que causas en la comunidad hispana? Bueno, el día que yo vi mi rostro en ese periódico, o sea, yo ya había salido en las revistas, en otros periódicos locales, ya tenía muchos recortes de diferentes cosas que he hecho a lo largo de mi carrera. Pero eso fue muy impactante para mí, porque eso me abrió el camino también al otro lado de lo que somos los hispanos, ¿no? O sea, al medio anglosajón también. O sea, fue tu crossover. Sí, sabes que el reportaje, de hecho, lo que más impactó fue que cuando estábamos en la pandemia, las personas no querían salir a hacerse las pruebas de COVID. Entonces estaba propagando mucho el virus. Y decían muchas cosas, que la prueba era una que te metían así hasta acá, y que nadie quería salir, y luego no había nadie que hablara español y te diera información. Entonces, la gente me mandaba muchos mensajes siempre preguntándome cosas, y yo tomé la decisión de ir a un centro de pruebas. Llevé a mis hijos y a mi amiga Erika Gutiérrez en aquel entonces, y nos grabamos en vivo para ver cómo era el proceso de la llegada, cómo era el hacer las pruebas. A mis hijos y yo nos hicimos la prueba enfrente de las cámaras ahí, y eso fue lo que en realidad impactó mucho, porque era una temporada en la que nadie salía. Sí, todo el mundo estaba viendo y al pendiente de lo que hacías de cierta manera a través de las redes sociales. Exacto, entonces fue una experiencia muy bonita, y a raíz del reportaje pues llegaron muchísimas cosas más, muchas bendiciones y muchas oportunidades muy padres. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? El poder conocer a mucha gente que nunca creí, me abrió muchas puertas. También un día recibo una llamada de el director de Deltec. Yo ni sabía que era Deltec, imagínate, yo ni sabía que era eso. Que para la gente que nos está viendo fuera del estado, es una universidad comunitaria aquí en la ciudad de Wilmington. Así es. Y entonces era un mensaje en inglés, y me estaban preguntando si yo aceptaba honor, no sé qué me decían, y yo...
¿pero de qué me están hablando? No, es que nomás queremos saber si lo aceptas, o sea, estás siendo honrada por el Delta. Nomás de sí o no. Y yo, ¿pero qué tengo que hacer? Y yo, no, pero espérate, o sea, yo tengo que pensarlo porque no sé ni de qué se trata y todo. Y entonces el señor estaba como que bien emocionado dándome la noticia, ¿no? Pero pues yo no entendía. Entonces yo dije, no, pues sí, yo casi siempre digo que sí a todo. Entonces ya me pidieron una fotografía mía y mi biografía y todo. Y a la hora del evento, o sea, yo no sabía que era así, o sea, era no fuiste tú, ¿verdad? No te invité a eso. De hecho, no me invitas a muchas cosas, Laura. Sí. Bueno, pues era un evento para mí solita, o sea, era un evento donde... Por eso no invitaste a nadie. No, fíjate que fue bien... Estaba yo. No, fue un evento bien bonito porque, o sea, yo invité a la gente que creció junto a mí en todo esto. La gente que, por ejemplo, a la payasita Ranita, al payasito Lupito, a todas las personas que íbamos a los eventos comunitarios, a Cheli Orozco, a Emanuel Huerta, todos ellos que siempre cooperaban y así. Y fue muy bonito verlos que ellos estaban ahí. Estuvo la vicegobernadora, estuvo Matt Mayer, que fueron los que presentaron mi reconocimiento, mi premio. Así tenían una mesa bien alusada así con mi reconocimiento de vidrio. Y decía, Laura Leos. Y a mí me da mucha emoción porque todos esos tipos de reconocimientos, de logros, o sea, obviamente son dedicados a mis papás y a mi abuela, ¿no? Porque pues, son los que se emocionan así un montón. Entonces sí fue muy bonito el evento. Entre tanto logro y entre tanto reconocimiento, ¿cómo logras mantenerte auténtica y cómo no pierdes el enfoque en lo que es ayudar a la comunidad? Porque el interés siempre ha sido el bienestar de la comunidad. Nunca ha sido... Voy a ayudar en una kermés para que me den un reconocimiento. Voy a ayudar a una familia para que digan, ay, Laura, esto... No. El enfoque siempre ha sido la comunidad. Siempre, desde que yo soy niña, yo siento como el don de servir. Siempre. ¿Consideras que es su propósito de vida? Creo que sí. Creo que es algo que uno lo trae aquí en el corazón y que Dios te va dando la guía de lo que tienes que ir haciendo. O sea, es como que Dios te da un mapa, unas instrucciones y uno nomás las va siguiendo. De todas las situaciones en las que has estado involucrada con la comunidad, ¿cuál es una de las que más te haya impactado? La primera que se te venga a la mente. ¿De qué tipo de situaciones te refieres? Como de cuando ayudas a algo específico. Ok, una ocasión hubo una tragedia en New Jersey, hubo un incendio y era una familia. Se murió el papá y 2 niños pequeños. Entonces la mamá tenía un bebé recién nacido y ella estaba en la planta de arriba. Entonces ella, para salvar a su bebé, lo agarró en los brazos y se tiró por la ventana de espaldas. Y salvó al bebé, pero ella obviamente que se quebró, pues, ¿verdad? Sus huesos y todo. Y entonces recaudamos fondos para poderles ayudar a repatriar el cuerpo del esposo y los niños. Wow. Sí, fue una historia muy, muy dura porque pues eran niños. Y también recuerdo una familia de hondureños también que perdieron a un bebé recién nacido, sí, y también eso fue muy, muy impactante porque como que te quedas como pensando, como que agarras esas historias, ¿no? Como que son tuyas, como tú las estás viviendo y te preocupas. Sí. Y aparte, qué difícil realmente, más que nada, como dices, porque realmente tratas de ayudar, pero se vienen ese tipo de situaciones en donde también, o sea, somos humanos, y me imagino más como mujer que eres más sensible, es un poco... Me afectaba muchísimo, la verdad que también, te puedo decir que también fue alguno de los problemas de mi matrimonio, porque había ocasiones en que... como yo sufrí de depresión y yo lo hice público y superé la depresión cuando todavía estaba yo dentro de mi matrimonio, como que eso hizo tener mucha empatía con muchas mujeres que estaban pasando por ese momento. Entonces había personas que me llamaban en la madrugada llorando con problemas, pues. Entonces para mí era muy importante, entonces... Pero también es una carga energética muy estresante, porque inclusive si no conoces a la persona, pero
te está compartiendo algo que es muy delicado, como alguien que tiene síntomas de depresión, que puede ir desde solo no tener ganas de nada hasta tener ganas de acabar consigo mismo. ¿Y qué haces con toda esa información? ¿Cómo manejas cuando pasan ese tipo de cosas? Porque tú estando en depresión, otra gente te llamaba para lo mismo. Es like, ¿cómo te ayudo? Imagínate, y es una responsabilidad tan grande, Pedro, porque en una de las ocasiones recuerdo que una persona me llamó que tenía a su esposo del otro lado de la puerta, queriéndole tumbar la puerta con una pistola. Y fue como que, ¿qué hago? Y yo, no sé ¿por qué marca me estás llamando a mí? Llámale al 911. Eso fue lo que yo le dije. ¿Por qué me estás llamando a mí? Llámale al 911. No, pero es que va a venir la policía por él y que no sé qué. Tiene una pistola en su mano. Sí. Llámale al 911. Entonces, ya no es sano. Claro, entonces yo lo que hice es que del otro lado, pues agarré la línea y le llamé a Abriendo Puertas, que son los de... Es una organización para violencia doméstica, porque gracias a todas las entrevistas que he hecho y todo eso, pues me ha llevado a conocer a muchas personas, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenía ese número ahí a la mano, le llamé y ella me dijo... No, llámala al 911. Están perdiendo tiempo. Sí. Y tú ni te acerques, me decía, porque yo ya iba camino para allá. ¿Qué estás loca? Entonces sí, ellos me aconsejaron, me dijeron qué hacer, pero sí es una responsabilidad grandísima. Hablando de tanta responsabilidad, ¿cómo es que manejas tu día a día? ¿Tienes un ritual? ¿Lees algún libro? ¿Qué es lo que haces para prepararte ante tanta situación? Al día. No, pues bueno, ahora que ando metida en otras cosas acá con lo de las barras Access y todo eso, hay un mantra de Access que es: todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y eso es lo que me ha como ayudado un montón últimamente. Un mantra es algo que repites varias veces todos los días para entrar en un nivel vibracional. Claro. Para atraer y todo. Lo merezco. Sí. Y funciona, porque, o sea, tú dices, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, y de repente, pum, te llega una sorpresita de cualquier detalle. Te invitan a un podcast o algo. Claro, ándale, claro, te invitan a un podcast, imagínate de cómo lo logré. Entonces, sí está chido. Ok, cuéntanos un poquito más de esto, esta nueva etapa de tu carrera. ¿Qué es exactamente? Porque yo tengo un poquito de conocimiento, sé más o menos hacia dónde va, pero es algo nuevo, especialmente aquí en el área. Uh-huh. Bueno, sí, aquí en el área yo no he escuchado... Yo tuve que ir hasta Miami para poder que me corrieran las barras y también para poderme certificar. Entonces ya llevo 2 certificaciones y todo ha sido como que... Dicen que las casualidades no existen, ¿no? Pero todo ha sido como que, wow, todo conectado así. Entonces, me corrieron las barras. Fui a Miami a una entrevista, a un evento de héroes con Scarlett Ortiz y todo. Entonces, de ahí encontré a alguien que me salió así en el teléfono, que te corren las barras y que no sé qué. Para esto yo ya había escuchado de eso hacía como unos 3 años y busqué, pero no, por lo de la depresión, ¿no? Y todo esto. Pero no encontraba a nadie cerca. Y pues que yo tuviera un viaje para Miami, imagínate, cuándo yo me lo iba a imaginar. Y se dio, me fui, me corrí las barras y me gustó tanto que yo dije, yo me tengo que certificar porque yo tengo que ir a hacer esto allá a Delaware, obviamente, allá al estado, para que todos nos alivianemos. Sí, y... Pero, ¿qué es? Físicamente, okay. ¿cuál es el proceso? Ahí va. Podemos hacer una prueba aquí. Claro. Héctor. Voluntarios. No, mira, es una terapia energética que consta de tocar con la puntita de los dedos ligeramente 32 puntos en tu cabeza que activan algo en tu cerebro. ¿Todos los puntos están en la cabeza? Sí, todos. Ok, todo sucede en esta parte del cuerpo. Pero también durante la terapia tienes que hacer algo que se llama los jales energéticos, que es para conectar tu cuerpo con el del paciente. Entonces tocas también un poquito los pies y las palmas de las manos y de ahí ya todo es en la cabeza y es una terapia súper relajante. Uh-huh. 1 hora de esa terapia equivale a 6 horas de meditación profunda. Wow. ¿Por qué 32 puntos? Cada punto
se basa en algo. El tema con el dinero. ¿Dónde están esos puntos, los del dinero? Me ve a la terapia y te la hago para que te voy explicando. Okay. Sí, son diferentes puntos. Básicamente es por acá, te tocas diferentes. Uh-huh. Y lo padre de esta terapia es que, por ejemplo, los hombres que ves que son menos como comunicativos, ¿no? Que les cuesta ir a alguna terapia. Obviamente no reemplaza nada con tu terapeuta, psicólogo, doctor, nada. Es algo como alternativo, ¿no? Que tiene que ver más con energía. Exacto, con la energía. Pero no tienes como que contarme qué es lo que te está pasando, qué es lo que es. Yo solamente te pregunto, ¿hay algo que quieras trabajar, que tú quieras como decirme? Porque esto te ayuda como a borrar pensamientos como las creencias limitantes con las que vamos creciendo, paradigmas de nuestros padres que nos enseñaron, ideas que no son tuyas, que no te pertenecen. ¿Es un poquito parecido? ¿Es como primo hermano de Reiki o no tienen nada que ver? Bueno, mira, yo del Reiki no sé mucho, sé que es a través también de la energía, pero sé que lo puedes mandar desde donde tú estés. Y no te toca. Exacto, no, y en este caso sí tienes que tener el contacto físico, y te puedo decir que vas viendo como te vas sintiendo mucho más ligero porque vas borrando tus pensamientos y vas abriendo espacio a nuevos pensamientos. ¿Y puedes sentir cuando alguien llega así bien mal vibroso y a diferencia de cómo se va? Sí, yo sí lo siento. Sí. Ay, no, a mí me pasan tantas cosas. Yo desde niña soy como bien sensible a muchas cosas que yo hasta me decía, yo me estoy volviendo loca porque ¿cómo me está pasando esto? ¿Qué significa? O así. ¿Y terminas cansada? Por ejemplo, después, porque pareciera que es un trabajo bien tranquilito, que te toco los 32 puntos. Claro. Los 32 puntos y ya te vas bien relajado. Pero algunas veces esa energía, tú la absorbes, terminas cansada. Mira, yo lo que yo he aprendido, ya llevo yo 2 certificaciones y yo lo que he aprendido es que, o sea, tu energía contigo, su energía con él. Solamente eres un canal, eres una contribución para acompañar a esa persona. La transmites, pero no absorbes. Pero yo sí termino cansada. Mira, yo era una persona que yo 12 de la medianoche, 1 de la mañana, no me podía dormir antes. Ahora son las 8:30 y ya estoy como que... Ay, como que me voy apagando así, pero descanso mucho, o sea, estoy durmiendo muchísimo mejor y no sé, a mí me encanta ver, porque ya estoy empezando a ver testimonios en las personas y es como, no manches, es increíble que puedas contribuirle en la vida a las personas de esa manera. Muero por ir, ya. Sí. Entre tanto proyecto, ahora el de las barras, pero tienes más proyectos. Tienes la central, Ámate Mujer. ¿Cuál podrías decir, sé que todos los proyectos son importantes, pero cuál podrías decir que le has tenido más amor? Uy... Bueno, mira, hay un evento súper especial que yo amo, aparte el de Ámate Mujer. El de Ámate Mujer es también muy, muy especial, pero el del que yo me siento muy, muy orgullosa, adivina cuál es, tú sí sabes. No. ¿El del 15 de septiembre? Sí, ese para mí es un regalo para la comunidad, porque traemos un pedacito de México y no existía nada parecido aquí, entonces... Ese es uno de mis eventos favoritos. Pero cuéntanos acerca de qué sucede ahí. ¿Qué sucede ahí? Pues es prácticamente como el Día del Grito, ¿no? O sea, es la celebración, es el izamiento de la bandera. O sea, estoy trayendo el izamiento de la bandera en Estados Unidos, en un estado, ¿no? O sea, imagínate lo orgullosa que me siento yo de eso. Que suele ser muy confundido con el 5 de mayo, que mucha gente tiene esa descomunicación y la confusión por pensar que el 5 de mayo es nuestra independencia de México, pero en realidad no lo es. No, yo vine a conocer el 5 de mayo aquí. Y le sucede a mucha como gente. Esa, con cerveza y fiestas y aquí. Porque en México es una fecha sí, cultural. Sí, es nomás la batalla de Puebla, pero sí, la independencia de México yo creo que es es un evento muy bonito. Hay pocas cosas que hacen sentir a uno tan orgulloso como ver a su bandera dentro, pero más fuera del país. Es que yo no te puedo explicar lo que se siente. Por ejemplo, recuerdo el primer año, porque ya van 4 años seguidos que los hacemos. El primer año fue en la ciudad y fue en
en el centro de Wilmington cerramos unas calles y fue en donde está el edificio en la Plaza de la Libertad, donde está el edificio del estado de Delaware y de la ciudad de Wilmington. En medio, ahí estamos levantando la bandera mexicana en medio de los dos. Sí, imagínate, y trajimos a los políticos, trajimos al alcalde de Wilmington, a la vicegobernadora, senadores y todo, al consulado de México y obviamente pues con nuestras tradiciones culturales, ¿no? Y es un evento tan bonito porque es gratis para la comunidad y todos los negocios que quieren se cooperan, son patrocinadores, porque obviamente que está que el sonido, que el escenario, que todo, se necesitan un montón de cosas. Entonces, gracias a todos esos negocios que siempre apoyan en ese bonito evento. Y es que hay mucho trabajo detrás de una cosa que pudiera parecer sencilla en cuanto a permisos, en cuanto a logística, en cuanto a lo que hay que contratar, en lo que a veces seguridad, todo eso, y la gente muchas veces no aprecia el trabajo que hacen personas como tú. Porque aparte sé que iba un montón de gente, que inclusive después lo tuviste que mover de lugar. Lo moví de lugar no porque fuera mucha gente, Pedro, sino porque tuve complicaciones con los permisos. Uh-huh. Siempre he tenido muchas complicaciones para que nos aprueben los permisos de cerrar la calle de la ciudad. Porque aparte también no inventes, ¿qué calles quieres cerrar? Exactamente, es downtown, en medio del edificio del estado. Pero siempre se ha logrado y ese fue el tercer año y no fue tampoco como que no me quisieran dar permisos, sino que pues se había enfermado la persona de los permisos y no fue esa semana y me mandó a decir, no, pues hazlo la semana que viene. Y yo como, no puedo hacerlo la semana que viene porque la gente, por ejemplo, los de ProRen, que son los que siempre se avientan todo ahí en el evento, ya tienen preparado ese día, ¿no? Y todos los que participan como cantando y... ¿Crees que si hubiera sido un evento que no hubiese tenido que ver con directamente celebrar a otro país dentro de Estados Unidos, no hubiera sucedido? Creo que, mira, el primer año estaba supuesto a ser en la plaza más emblemática de Delaware. ¿Sabes cuál es? Donde estaban antes todos los camiones. Rodney Square se llama, creo, ¿no? El cuadro que está en el downtown. Ahí era originalmente la idea de hacerlo igual a los de Casa Venezuela, porque obviamente que los de Casa Venezuela fueron los primeros que hicieron eso y de ahí me inspiraron a mí, ¿no? Dije, pues si ellos pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Ahora imagínate, somos un montón de mexicanos, qué padrísimo sería, ¿no? Entonces ellos me dieron el permiso, pero luego después me mandaron un email diciéndome que no se podía porque iban a renovar la plaza. La plaza. Y eso nunca pasó. Entonces, pero estuvo más padre porque me gustó más cerrar la calle de la Plaza de la Libertad porque era más simbólico, ¿no? Pero como les digo, todo pasa por algo y todo pasa por nuestro bien, honestamente. Ese tercer año que me dijeron que no podía ser ahí hasta dentro de una semana, yo me acababa de mudar de una oficina y era como que yo todo se tiene que hacer porque ya están los flyers, ya alboroté a la gente, yo no puedo como ser tan irresponsable y cancelar. Y busqué un lugar y busqué otro y todo, o sea, hasta lo quería hacer afuera de los taquitos de Puebla, en un pedacito que tienen ahí abajo del puente. Pero en eso dije, bueno, voy a hablar con el dueño del lugar donde estoy rentando mi oficina, porque es un parque industrial, creo, algo así se le llama. Y el señor me dio luz verde, me dijo, sí, claro que sí, lo que tú quieras está bien. Y me ayudó un montón. Entonces, cuando yo di la noticia que era ahí, fue súper mágico porque llegó muchísima gente. Porque a lo mejor ya no les daba tanto miedo estar en la ciudad porque ahí se complica el estacionamiento y esto y lo otro. Y llegó muchísima gente, muchísima. Y se hace una caravana también que viene desde la otra central que tenía ahí enfrente, se juntan. Y se pone padrísimo, muy bonito. Con trocas y todo, ¿right? Sí, se pone muy bonito. De hecho, viene gente de Pensilvania, de New Jersey, de un montón de lados. Qué bueno. Sí. Menciona, Pedro, algo muy importante que a veces la gente no logra apreciar o no logra ver todo el esfuerzo y el trabajo que conlleva realizar un evento de esto, porque es totalmente gratuito y tampoco es como que está patrocinado por el gobierno o algo así. ¿Cómo te motivas al
o sea, al saber que realmente hay veces que la gente ni siquiera le pone importancia a ciertos detalles, ¿cómo te motivas? ¿Qué es lo que realmente te motiva a seguir haciendo ese tipo de eventos? Ay, la verdad es algo que como que siento que llevo yo en la sangre, es algo que amo, es que es como les digo, hay un mapa, o sea, hay unas instrucciones que yo voy siguiendo, que quizá no vienen de mí, no sé, se oye loco, pero o sea, yo sé exactamente lo que tengo que hacer y todo se va como uniendo todo, o sea, por ejemplo, ay, no tengo un grupo de danza, no, pues solitos me llegan, que ay, y ahora, ¿quién va a querer tocar en el evento? Si es gratis, no le puedo pagar a nadie porque es gratis para la comunidad. No, pues ya este año fue súper fácil, ya no ha sido tan complicado como las primeras veces porque toda la gente me llegó solita, toditos. Entonces, muchas gracias a toda la gente que colabora, que los mariachis, que esto y lo otro, o sea, es muy bonito el evento. Y yo creo que entre más crezca, más gente va a querer formar parte de, porque normalmente sucede, que entre más vas creciendo, más personas quieren formar parte de, lo cual está perfecto, pero es también un llamado para que cuando alguien empieza algo, haya el mismo apoyo o algo similar, porque es muy complicado empezar con algo desde también todo lo que has pasado solamente por un proyecto que tiene que ver con celebración. Y otro muy importante que tienes es esa Ámate Mujer, que también es algo anual. ¿De dónde surgió esa idea? Hablando de que elevas la autoestima de muchas personas, que es muy necesario en ese momento a nivel social. Uh-huh. Bueno, siempre he sentido como esa conexión con todo lo que es la violencia doméstica, gracias a las entrevistas que he hecho, como que algo me ha llamado mucho la atención en todo eso. Y creo que hay muchas mujeres que hacen muchas cosas por las demás personas, que influyen, porque no necesariamente tienen que ser personas reconocidas, sino hay muchas personas que están detrás de las cámaras, detrás de los escenarios, haciendo cosas que te motivan y que hacen que cambien tu vida, o sea, la marcan de alguna manera, ¿no? Entonces, esas personas casi nunca son reconocidas. Y yo recuerdo cuando yo hacía muchas cosas y nadie me reconocía, y no tengo que ser reconocida, pero cuando alguien te dice, oye, estás haciendo las cosas bien, es como que, ay, en serio, voy a seguirlo haciendo, quiero hacerlo más. Entonces, eso es lo que a mí me ha como motivado, el poder reconocer a esas mujeres. ¿Cómo lo han tomado ellas? Porque normalmente son personas que son muy admirables y muchas veces gente que jamás en la vida pensó recibir un reconocimiento. ¿Cómo y por qué les eliges? Ok, no es tampoco que yo las elija yo sola, ¿verdad? Uh-huh. Yo conozco muchas personas, obviamente, y yo sé que esos reconocimientos se lo merecen muchas, pero yo obviamente no puedo como influir y dárselos a quien... Sí, a mis tres amigos. Yo quiera, claro, así porque me caes bien o porque me ayudaste a mí, no. Sino yo hago una encuesta pública a través de mis plataformas y yo pregunto, yo les digo, ok, mándenme la historia de las mujeres y la fotografía, el modo de contacto y así. Entonces también les doy opciones y empiezo yo a entrevistar a personas en Mujeres Maravilla, que es un podcast que yo hago previo al evento, ¿no? Para que también vayan conociendo más gente de nuestra comunidad que va haciendo cosas y tengan más opciones. Y entonces me lo mandan y de ahí se repiten muchas. Cuando se repiten muchas es que es seleccionada. Uh-huh. Y así se va haciendo la selección. Ok. Y el día del evento les llamas, les das el premio. ¿Cuál es su reacción? ¿Ellos saben que son ganadores antes o se dan cuenta? Yo les llamo antes para ver si aceptan la nominación y publico su fotografía y todo, y si la aceptan, pues ya obviamente se hace partícipe del evento, y de ahí les llamo para hacer sesión de fotos, para hacer videos, para hacer como promociones, videos así bonitos y todo. Y es mágico, o sea, ellas están súper, súper contentas. Recuerdo una de las que más ha estado emocionada y la menciono porque ya no está con nosotros, fue Ofelia Pitalúa, que ella falleció por cáncer, y ella era de las más como agradecidas, y ella también me mandaba gelatinas y así, porque el evento es tan bonito, donde haz de cuenta todos los restaurantes que participan van y llevan la comida, o sea, les damos comida gratis a todas. Todo es gratis, todo. Entre este bonito evento dedicado a las mujeres, ¿qué legado te gustaría dejar hacia todas las mujeres latinas que están en Estados Unidos?
¿Qué legado? Ay, Dios mío, esa pregunta es como que muy... ¿Qué legado me gustaría dejar? Nunca lo he pensado. Creo que la imagen que tengo ahorita con las mujeres ya es como muy bonito, ¿ves? O sea, es muy bonito cuando me encuentro a las personas y me dicen, Laura, tú me inspiraste para esto. Y son cosas como que uno ni siquiera lo piensa. Porque no dimensionas que tu historia es un ejemplo de lucha y has rompido muchas barreras. Entonces creo que es por eso que te miran como un ejemplo. Quizás sí, solo que uno cuando está de este lado no, como que no lo ve tan así, ¿no? Pero, pues sí. ¿Cómo te sientes tú como con todo lo que has logrado? ¿Cómo me siento? Yo estoy muy feliz con la vida que yo llevo y creo que, como les digo, todo pasa por algo, todo pasa por una razón y a veces no me imagino cómo me ven las demás personas hasta que me lo dicen. Yo me veo como cualquier otra persona normal porque soy normal igual que todos. Me siento normal, no sé. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Ok, tengo un proyecto el cual yo lo anuncié desde marzo. Se llama... Pero veo tu cara de felicidad. Sí, es que es un proyecto padrísimo. Lo anuncié desde marzo y se llama Latinas Maravilla. Uh-huh. Pero volví a caer en depresión, muchachos. Oh, wow. Y eso me retrasó un montón. Pero qué bueno que lo hagas público porque a veces lo hablábamos que lo que la gente ve en las redes sociales todo el tiempo es bueno. Y qué bueno que tú seas vulnerable con las personas que te siguen porque les hace sentir que no están solas, especialmente las mujeres que te siguen y se sienten identificadas cuando están pasando por la misma situación. Entonces no es como que, que vean que tu vida es perfecta. No, al contrario, que todo está lleno de subes y de bajas y de que al final los proyectos tienen obstáculos, pero cuando llegas a la meta es increíble. Es súper interesante cuando te caes, tocas fondo y te vuelves a levantar y luego después te vuelves a caer, vuelves a tocar fondo y te vuelves a levantar porque cada vez que te levantas más fuerte. Te levantas más fuerte y te levantas más rápido. O sea, ya te sabes como el caminito, ya es no como que, la depresión me duró un año, ahora me va a durar un mes o una semana. Pero aparte lo que me encanta desde el principio son los títulos, porque es lo que yo siempre siento de creer que merecemos más como Mujeres Maravillas y Ámate Mujer y todo eso, lo de la independencia de México, como con orgullo, como que sí merecemos estar aquí, sí merecemos más, sí merecemos querernos a nosotros mismos. Cuéntanos de Mujeres Maravilla. Bueno, es Latinas Maravilla porque las mujeres somos maravillosas. Mujeres Maravilla es para el evento de Ámate Mujer y es como un mini podcast, ¿no? Cuando entrevisto a mujeres que han hecho cosas por nosotros. Y Latinas Maravilla es un evento el cual he estado trabajando que todavía, según yo ya tengo yo el logo, todo tengo listo, solo que como entré así, como les digo, en depresión, pues le bajé y ya de ahí ya vienen todas las responsabilidades, entonces lo tengo como ahí, pero va a salir en cuanto lo tenga, en cuanto yo esté lista y en cuanto esté listo el proyecto para salir, ¿no? Es básicamente como una organización, pero no sin fines de lucro, sino es una organización mía. No la quiero hacer sin fines de lucro porque me gusta tomar las decisiones y me gusta, si algo no funciona, pues poderlo cambiar, ¿no? Si es necesario. Cuando es una con fines de lucro, hay como un grupo de personas que tienen que votar si no se hace. No, y no es tanto eso, sino que en una organización sin fines de lucro tienes que hacer las cosas así, tal y como deben de ser, pero ¿qué tal si yo empiezo un proyecto y no está funcionando y no lo voy a terminar nada más por quedar bien con los números? Especialmente porque normalmente reciben dinero del Estado. Exactamente. Cosas así. Entonces, como siento que tendría mucho apoyo porque es algo que es necesario, o sea, es como un grupo de apoyo entre mujeres, ¿no? O sea, puras mujeres que son emprendedoras, que tienen negocios o que quieren empezar algún negocio, como para tener desayunos una vez al mes, ya sabes, cositas así, podernos como dar talleres educacionales. Por ejemplo, si yo sé publicidad, marketing, yo doy una reunión y doy clases de marketing. Si alguien
sabe diseño gráfico, pues hacemos la reunión y hacemos talleres y de eso se trata. Y ahí quiero poner también una revista. Ya ves, yo tuve también una revista hace algunos años, entonces quiero lograr eso también en Mujeres Maravilla, dar cupones de descuento entre los mismos negocios que tengamos para poder ayudarnos a crecer entre mujeres. Como una red de apoyo. Es una red de apoyo. Negocios. Sí. Qué increíble. Bastante interesante. Sí. Laura, ¿hay algún mensaje para tus hijos que te gustaría darles? Ay, pues que son el motor de mi vida, que es lo que más amo, lo que me mantiene de pie, lo que me hace que cuando yo me caiga pues me levante, porque tengo la responsabilidad de mis cuatro niños, y también pues que sepan que yo los amo con todo mi corazón, y también que me perdonen por esas horas que les he quitado en sus vidas en momentos importantes, por estar también pues con los compromisos de la comunidad. Pero pues sí, obviamente que si no fuera por ellos, no hubiera salido de mis depresiones. Y a la comunidad entera de Estados Unidos, latina, especialmente con el ambiente que se está viviendo en estos momentos, ¿qué les dirías? No, pues obviamente que hay que echarle un montón de ganas y que sentirnos triunfadores y ganadores, porque estamos en este país. El llegar aquí no es nada fácil para la mayoría, y el lograr establecerte en un país donde ni siquiera el idioma es el tuyo y todo eso, o sea, ya son ganadores por eso, y pues nunca sentirnos como menos, ¿no? Eso es como el principal mensaje. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Un placer siempre, y ojalá y que todos los proyectos salgan mejor de lo que tienes planeado. Gracias por la invitación a los dos, un placer. Muchas gracias, Laura. Felicidades por todos los logros y espero que sigas así. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.